tienes prediabetes o diabetes y llevas algún tratamiento con medicamentos, entonces quizá estés tomando metformina o hayas tomado metformina en algún momento, porque la metformina, esa pastilla grandota, es el medicamento más recetado en todo el mundo para tratar la diabetes. Y me pareció buena idea hacer un video exclusivamente de la metformina para que sepas qué es lo que estás tomando, qué es lo que hace la metformina en tu cuerpo y si realmente es tan buena como dicen. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Antonio Cota y en este video vamos a hablar acerca de la metformina, porque la metformina es uno de los medicamentos más utilizados para tratar la diabetes. De hecho, la gran mayoría de organizaciones e instituciones a nivel internacional recomiendan la primera medida utilizar metformina. Es decir, si tienes diabetes, te la acaban de detectar y no llevas ningún tratamiento, la recomendación de estas sociedades es que empieces a tomar metformina. Cosa que yo no estoy de acuerdo porque la metformina no te va a solucionar el problema a largo plazo, pero en este video vamos a hablar qué hace la metformina, qué efectos tiene en tu organismo, cuáles son los efectos secundarios mucho más comunes, qué complicaciones puedes tener a largo plazo y por último, conclusiones de qué tan bueno es que tomes metformina. Existen diferentes grupos de medicamentos para tratar la diabetes. El cuerpo obtiene la glucosa a partir de los alimentos, pero también tiene mecanismos para producir glucosa como la gluconeogénesis. La gluconeogénesis es cuando el hígado produce glucosa utilizando sus reservas de energía. De tal manera que si haces que tu cuerpo produzca menos azúcar, como lo hace la metformina, entonces tu nivel de glucosa en sangre no te va a subir tanto. La metformina, en otras palabras, son unas moléculas que actúan en el hígado disminuyendo la producción de glucosa. A ese tipo de moléculas se les llama biguanidas. Este es un mecanismo de acción, hace que tu cuerpo produzca menos azúcar y esta es la razón por la cual tu nivel de azúcar ha estado un poco más controlado tomando metformina. Diversos estudios clínicos han sido realizados a lo largo de muchos años y se ha observado que los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que toman metformina se controlan un poco mejor de su nivel de azúcar y también está asociado a una pérdida de peso, razón por la cual ha tenido gran popularidad y hoy en día sigue siendo el primer medicamento que aparece en las recomendaciones internacionales de diabetes para tratar esta condición. La dosis máxima se estima en 2.500 miligramos al día. Existen tabletas de presentaciones de 500 miligramos, 850 y de 1.000 miligramos. También existen tabletas de liberación prolongada y también hay tabletas normales. ¿Cuál es la dosis adecuada para ti y qué tipo de medicamento es el más indicado? Es una pregunta para el médico que te está atendiendo. Pero la realidad es que este es un medicamento que solo enmascara el problema. La diabetes, como se ha venido diciendo en otros videos, es una enfermedad que aparece cuando comes azúcar o carbohidratos en exceso y cuando no tienes periodos de ayuno saludables. La metformina no corrige este problema, solo te controla el síntoma que es tu nivel de azúcar alto. Sin embargo, lo que hemos notado con los pacientes es que se controlan muy bien en un principio con este medicamento, pero con el tiempo la metformina no es suficiente para controlar sus niveles de azúcar. Y la razón es porque su cuerpo ha seguido acumulando azúcar. La metformina, en este sentido, no elimina el azúcar que ya tienes en exceso. Esta la tienes que eliminar por otros medios. Por otro lado, tenemos los efectos secundarios que muchos pacientes experimentan. Los más frecuentes de ellos son náusea, vómito, diarrea o estreñimiento. Estos son por mucho los síntomas secundarios más comunes que presentan los pacientes al tomar metformina. Hay otros efectos secundarios raros a corto plazo, pero son muy infrecuentes. Si el medicamento te cae mal, habla con tu médico para que te modifique el tratamiento. Y lo que sí tienes que estar vigilando de manera periódica es el funcionamiento de tus riñones y de tu hígado. La metformina es un medicamento que no deberían tomar los pacientes que tienen problemas renales o hepáticos porque esto podría tener consecuencias catastróficas en tu salud. Puedes morir de una intoxicación por metformina, así que mucho cuidado si te estás automedicando y no has acudido al doctor para que revise tus análisis.
Los medicamentos para la diabetes están encaminados a bajar tu nivel de glucosa, pero si tu glucosa baja demasiado podría ser peligroso. Cuando esto sucede se le llama hipoglucemia y no es más que un nivel de azúcar peligrosamente bajo. De hecho, podría ser mortal esta complicación y de la cual te voy a hablar en otro video. Pero te lo menciono porque una de las ventajas de la metformina es que el riesgo de provocarte hipoglucemia es muy bajo. Esto hace posible que puedas hacer los ayunos intermitentes y que cambies tu alimentación drásticamente sin riesgo de que tu azúcar te vaya a bajar demasiado. Entonces, en conclusión, ¿qué tan bueno es la metformina? La metformina no es el mejor medicamento que existe para la diabetes mellitus tipo 2. Es un medicamento bastante bueno, se podría decir regular, esa es la palabra. Sí te va a ayudar en cierta medida a controlar tu nivel de azúcar, pero es un medicamento que no te va a ayudar a revertir la diabetes. Si ese es tu objetivo, revertir la diabetes y eliminar todo el exceso que tienes de azúcar en tu cuerpo, la metformina no es la mejor opción. Y ojo, es muy común la deficiencia de vitamina B, el complejo B, la deficiencia de magnesio y problemas renales a largo plazo tomando metformina. Hay otras complicaciones por supuesto, pero son mucho menos frecuentes. Yo en mi experiencia sí recomiendo e incluso prescribo metformina para algunos pacientes, pero la gran diferencia es que yo no pongo todas mis esperanzas en controlar la diabetes con este medicamento. Este medicamento lo utilizo como una ayuda a lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Una dieta baja en carbohidratos, o sea, ya no meterle azúcar a tu cuerpo, y el ayuno intermitente para que logres excretar ese exceso de azúcar que tienes en tu cuerpo. Y la metformina no te va a ayudar en este segundo aspecto. Existen otras opciones de las cuales te voy a hablar en otro video. La intención de este video no es que modifiques tu tratamiento farmacológico por tu cuenta. La mejor recomendación es que vayas con tu médico tratante para que te ajuste tus medicamentos en caso necesario. Yo soy el doctor Antonio Cota, médico internista enfocado en la diabetes, y me da mucho gusto poder compartir este contenido, esta información, porque en el internet vas a encontrar muchísima información falsa, que lo único que quieren las industrias farmacéuticas es vender medicamento. A ellos no les interesa tu salud, les interesa que compres medicamento. Y si está bien demostrado que puedes controlar tu diabetes de manera natural, entonces no vas a requerir de tomar metformina.